del Ecuador con su presidente, el doctor Jorge Núñez. Dado lo avanzado de la hora, damos inicio y esperamos a que ellos lleguen en el transcurso de la sesión. Se abre la sesión. Señor secretario, sírvase a leer el orden del día. Bienvenidos todos a esta sesión solemne con la cual la Academia Colombiana de Historia conmemora el 198 aniversario de la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819, cuya fecha calendario será el próximo lunes, fiesta nacional. Por estatuto se ha escogido este primer martes de agosto para esta sesión solemne. Se encuentra en la mesa principal el presidente de la Academia, Eduardo Durán Gómez, los integrantes de la mesa directiva, acompañados del señor embajador de la República del Ecuador, don Rafael Paredes. Me permito presentar un saludo a los señores académicos honorarios de número correspondientes y académicos electos. A los invitados especiales, un cálido saludo de bienvenida. Señor presidente, hay quórum para sesionar y por tratarse de una sesión solemne, en el programa no se incluyen proposiciones ni debates. Les agradezco por favor bloquear los teléfonos móviles para no distraer al auditorio. Señor presidente, antes de dar inicio a la sesión, quiero informar sobre algunas comunicaciones recibidas. Se han excusado algunos de los académicos por enfermedad o viaje: el doctor Benjamín Ardila, Adolfo de Francisco Sea, Teresa Morales de Gómez. Hemos recibido varias comunicaciones, entre ellas de uno de los benefactores de la academia, el ingeniero Luis Carlos Sarmiento Angulo. Una nota del señor ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que dice así: Doctor Eduardo Durán Gómez, presidente de la Academia Colombiana de Historia. Apreciado doctor Durán, he recibido su amable invitación para acompañarlo el próximo 1 de agosto a la conmemoración del 198 aniversario de la culminación de la campaña libertadora de la Nueva Granada de 1819, con el triunfo de la batalla en el campo de Boyacá. Agradezco inmensamente el haber querido contar conmigo para un acontecimiento tan importante para el país, pero debo comentarle, doctor Durán, que me es imposible asistir debido a ciertos compromisos adquiridos con anterioridad para esta misma fecha. Sin embargo, he delegado a la doctora María Fernanda Urdaneta Rico, asesora de mi despacho, para que acuda en mi representación. Con sentimientos de admiración y aprecio, David Luna Sánchez. Bienvenida, doctora María Fernanda, a esta su casa. Me permito entonces, señor presidente, dar lectura al programa para la sesión solemne de conmemoración del 198 aniversario de la batalla de Boyacá. Apertura de la sesión y verificación del quórum. Ya hemos leído las excusas y las comunicaciones. Se encuentra en el auditorio la doctora María Fernanda Urdaneta, delegada del señor ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, doctor David Luna Sánchez, el excelentísimo señor embajador de Ecuador, Rafael Paredes, el contraalmirante John Carlos Flores Beltrán, jefe de operaciones del Comando de las Fuerzas Militares, en representación del mayor general Juan Carlos Salazar, director del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, el doctor Armando Martínez, director del Archivo General de la Nación, un selecto grupo de invitados. Bienvenidos todos. El programa para la sesión es el siguiente, señor presidente y señores académicos e invitados. Himno Nacional de la República de Colombia, interpretada por la banda del Batallón de Infantería número 37, Batallón Guardia Presidencial. Segundo, saludo del presidente de la Academia, el doctor Eduardo Durán. Tercero, saludo del presidente de la Academia Nacional del Ecuador, doctor Jorge Núñez, y entrega de diplomas de académicos de esa academia en los numerarios de la Academia Colombiana de Historia. Informe de labores
agosto de 2016, julio de 2017, por el secretario académico Luis Horacio López Domínguez. Discurso de orden a cargo de la académica Adelaida Surdiz Nájera sobre el tema la independencia en el mar. Y por último, marcha final. Y a continuación del acto académico, la mesa directiva ofrece una copa de honor. Leído el programa de la sesión. Gracias, señor secretario. Antes de poner en consideración el orden del día, quiero proponer una modificación, y es la de colocar el saludo del señor presidente de la Academia Nacional de Historia del Ecuador y la entrega de los diplomas de la Academia del Ecuador en el punto sexto, para efectos de darles un poco más de tiempo para su llegada, en razón a que han tenido un inconveniente con el itinerario del vuelo procedente de Quito. Entonces, con la consideración propuesta, ¿apruebo en el orden del día? Punto primero del programa, Himno Nacional de la República de Colombia, interpretado por la banda militar del Batallón Guardia Presidencial. Saludo del presidente de la Academia, académico Eduardo Durán Gómez. Un saludo muy especial para todos los invitados que nos acompañan en esta sesión conmemorativa del aniversario de la batalla de Boyacá. En primer lugar, al señor embajador de la República del Ecuador, que se encuentra aquí con nosotros, al señor representante, el comandante general de las fuerzas militares, el general Juan Pablo Rodríguez, e igualmente a los señores académicos y a los invitados especiales. Dentro de unos minutos harán su arribo el presidente y los directivos de la Academia de Historia del Ecuador, quienes han viajado muy especialmente para acompañarnos en esta sesión. Antes de comenzar el acto, también quiero felicitar de manera muy especial al doctor Armando Martínez, que ha sido elegido miembro correspondiente de la Academia de la Lengua, al doctor Coradain, que ha sido elegido presidente honorario de la Academia de Historia de Cundinamarca, entidad que ha presidido por varios años. Nos complace mucho esas designaciones y esas dignidades que ha recibido. Esta reunión que hoy celebramos reviste una connotación muy especial. Nos permite rememorar
entre las brumas del recorrido de la historia, los acontecimientos heroicos que nos han llenado de gloria y que hoy recobran toda la luminosidad bajo el amparo de los historiadores que se han encargado de llevar a las posteriores generaciones todo el significado de los acontecimientos y desde luego también el mérito de sus protagonistas, que bajo la iluminación del destino estuvieron ahí presentes para hacer realidad las causas que delinearon esas gestas. La batalla de Boyacá, nuestra máxima proeza de la libertad, tuvo su punto culminante hace 198 años, cuando nuestras tropas, al mando de los generales Bolívar y Santander, le dieron la estocada final al régimen colonialista que durante los últimos siglos se había instalado con toda clase de poderes hasta menguar completamente la libertad de las personas, reducir nuestra cultura, suplantar los parámetros de toda actividad y despojar nuestra riqueza, no solamente expresada en los bienes que poseíamos, sino aquella representada en el trabajo que desde ese momento estuvo dirigido a satisfacer el erario del colonizador. Nos faltan 2 años para llegar al bicentenario de esa fecha memorable y gloriosa, y debemos seguir llamando la atención para que las autoridades se llenen de compromiso frente a esta efemérides, de tal manera que las generaciones actuales y futuras podamos rendir el tributo que merecen nuestros héroes, quienes colocaron su determinación, su inteligencia, sus bienes y hasta su vida para lograr que este anhelo pudiera materializarse para todas las generaciones por venir. Estamos alentando al gobierno para que expida pronto el decreto correspondiente que deba señalar todo lo concerniente a esta magna celebración, y creemos que los borradores analizados pronto se plasmen en las respectivas medidas gubernamentales que lleven a desplegar todo el lucimiento que esta fecha reviste. Y como antesala a esta celebración, queremos destacar de manera muy especial la presencia de nuestros colegas de la Academia Nacional de Historia del Ecuador, que pronto harán su arribo, tan cercana a nuestros afectos y siempre tan actuante en todo lo que tiene que ver con la gloria de nuestro continente y todo lo que ha enmarcado su memoria histórica. Esta delegación, a la cual acompaña también el excelentísimo señor embajador de su país, y que encabeza el muy ilustre presidente don Jorge Núñez, nos honra y nos estimula en estos propósitos, que siempre han sido nuestra causa común en estas naciones, que una vez estuvieron unidas por la nacionalidad, marcando desde entonces una impronta que ha estado indeleble en el tiempo y que se ve robustecida cada vez que estos estimulantes encuentros se producen. Nos acompaña también hoy en el discurso de orden nuestra académica de número Adelaida Jurdís Nájera, un representativo miembro de esta institución cuyo compromiso con nuestras causas siempre la ha llevado a prestar su concurso luminoso en todos los requerimientos. También nuestro académico secretario Luis Horacio López leerá el resumen de actividades en este primer año de labores de la actual mesa directiva, balance en el cual quiero agradecer la colaboración permanente de todos los miembros de esta institución, que siempre han estado atentos a brindar sugerencias, a apoyar iniciativas y a desplegar las actividades que fueran necesarias para el cumplimiento de los objetivos. Muchas gracias. A continuación, informe de labores agosto de 2016 a julio de 2017 por el secretario académico. Este es el punto más engorroso y tedioso de la sesión, sobre todo para los señores académicos, porque es un poco devolverse la película durante un año. Voy a tratar de ser breve.
Cumplo con el mandato estatutario de presentar a los señores académicos y a los invitados que integran este amable y paciente auditorio una apretada síntesis de las actividades realizadas en el periodo anual 2016 a 2017, primer año de labores de la mesa directiva que preside el académico Eduardo Durán. Se publicará en el Boletín de Historia de Antigüedades la versión extensa con los detalles de algunos de los puntos que voy a presentar. Primer punto, obituario, elección y posesión de académicos honorarios de número y correspondientes. En primer lugar, invoco la memoria de los académicos fallecidos este año. El académico numerario ingeniero Fernando Barriga del Diesto, quien me sucedió en la coordinación de biblioteca cuando asumí la secretaría académica y que hoy coordina el doctor Roger Pita con gran dinamismo. También, en orden cronológico, la muerte de los académicos correspondientes: Hernando Forero Caballero, médico e historiador de la medicina amerindia; Raúl Aguilar Rodas, experto que fuera de las lides del conquistador mariscal Jorge Robledo y miembro de la Academia Antioqueña de Historia; Carlos Restrepo Piedrahíta, aquilatado, historiador de Derecho Constitucional, docente de toda una vida en la Universidad Externado y Diplomático; y en el pasado mes el general José Jaime Rodríguez. Aires renovadores impregnaron la nómina de académicos honorarios en este año, después de la muerte del último de los honorarios del siglo XX, hace una década, el señor expresidente Alfonso López Miquelsen. Fue así como la corporación exaltó a esta máxima categoría a los numerarios Diego Uribe Vargas, Jaime Posada, Antonio Cacaba Prada, ya investidos, y próximamente tomarán posesión Adolfo de Francisco, Eduardo Santa y el señor expresidente Belisario Betancur. En forma póstuma y con ocasión del 20º aniversario de su fallecimiento, al expresidente señor Virgilio Barco Vargas, quien fue el inspirador de la Casa Museo 20 de Julio e impulsó su dotación con la Academia Colombiana de Historia, en su condición de ministro de Obras Públicas y alcalde de la ciudad. Tomaron también en el periodo posesión como académicos numerarios el padre Alberto Gutiérrez, Santiago Luque y Roberto Lleras Pérez. En las membresías correspondientes por corresponsalía con la Academia Paraguaya de Historia, 27 numerarios recibieron su diploma de correspondientes de esta academia. Del Instituto Brasileiro de Geografía e Historia, el académico numerario don Antonio Ceso Albáez Pereira fue designado como correspondiente de la Academia Colombiana de la Historia. En el periodo fueron elegidos 9 académicos correspondientes, y es así como han tomado posesión en los meses anteriores Ignacio Gómez, investigador de la Primera Guerra Cibernética del siglo XX, el historiador y genetista Alberto Gómez Gutiérrez con el epistolario del Barón de Humboldt y Bolívar, Johnny Pavón Cadavid sobre preservación del patrimonio digital e historia de las comunicaciones, Albeiro Valencia Llano sobre el proceso de configuración de la región caldense en el contexto nacional. Están programadas las posesiones próximas de Alonso Valencia Llano, profesor titular de la Universidad del Valle, el mayor activo del Ejército, José Fernando Rodríguez Uribe, director del Museo Histórico del Ejército, el economista e historiador Amílcar Acosta, la historiadora Inés Arias, analista de la cultura urbana contemporánea, y se encuentran en curso varias candidaturas para completar la nómina estatutaria de 130 académicos correspondientes. Próximamente se votarán los candidatos a ocupar las sillas de los académicos numerarios que han sido exaltados a la categoría de honorarios. Durante el periodo del informe se realizaron 22 sesiones ordinarias de agosto del 2016 a julio del 2017, en buena parte con posesiones de académicos numerarios correspondientes, así como las conmemoraciones de personajes, lo que alimentará en el contenido los 2 próximos números del Boletín de Historia de Antigüedades correspondiente a 2017. Distinciones de académicos eméritos. La Academia, por intermedio del Colegio Máximo de las Academias de Colombia, postuló ante Colciencias las candidaturas como investigadores eméritos en historia del padre Fernán González
vicepresidente de esta corporación, y Jorge Arias de Grey, quienes recibieron este reconocimiento el año anterior. Y para este año, la mesa directiva postuló a los académicos Álvaro Tirado Mejía y al académico británico y nacionalizado colombiano desde 2006, Malcolm Diss. Vida institucional. Convenios con academias de Venezuela y Colombia. Con ocasión de las visitas de los directores de las academias de la República Bolivariana de Venezuela, Inés Quintero, en septiembre pasado, y en noviembre de 2016 del director de la Academia Nacional de Historia del Ecuador, Jorge Núñez, se suscribieron y ya fueron ratificados por las mesas directivas de las tres academias sendos convenios de cooperación para aunar esfuerzos, en especial para la celebración de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia en 2019. Ya se perfila un primer producto editorial, la coedición de un compendio de textos seleccionados de los boletines en torno a las independencias de Colombia, Ecuador y Venezuela, textos que van desde la campaña admirable de Venezuela de 1813 hasta la victoria patriota en la batalla de Pichincha. Se ha concluido ya el acopio de un primer volumen que está en revisión final y próximo a mojar tinta. Nos honra hoy con su presencia el presidente Jorge Núñez, el vicepresidente y el secretario académico de la Academia Hermana del Ecuador. La recuperación del Museo de la Academia. En la primera mitad del siglo XX, la Academia tuvo en diversas salas de esta casona denominada Casa de las Secretarías una muestra museográfica integrada por las donaciones que fue recibiendo la Academia desde su fundación en 1902. Una admirada colección de retratos, obra escultórica, a más de las joyas bibliográficas de su biblioteca. Luego se dispersó con el traslado provisorio de objetos, pinturas, documentos y libros a la Casa del Florero en el sesquicentenario de la Independencia durante el mandato presidencial de otro académico eminente, Alberto Lleras Camargo, y como presidente de la Academia, el expresidente Eduardo Santos. Al iniciar labores el año anterior, la mesa directiva se empeñó en el diseño de una estrategia museográfica para dotar de medios y organizar exposiciones ubicadas en los salones que han tenido muy baja utilización durante el año. Fue así como se adelantó una negociación con el gobierno de la República Popular de China en el marco de la celebración del Año de China en América Latina, con la traída a Bogotá de una muestra etnográfica de trajes de las 54 etnias minoritarias de China. En el último trimestre de 2016, la Academia suscribió un convenio con el Ministerio de Cultura de la República Popular China y se realizó la exposición Entrañables lejanías, atuendos, atavías y máscaras de etnias de China, acompañada de conferencias de los curadores, etnógrafos y museólogos del Museo de Etnias de China en Beijing, entre el 1 de noviembre de 2016 a febrero del presente año, y la edición de un catálogo en español y mandarín. El gobierno de China transfirió a la Academia en donación la dotación de instalaciones de luces LED, vitrinas, adecuación de 3 salones de exposición, lo que ha permitido a la Academia continuar con una programación de exposiciones sobre historia de Colombia y personajes, 3 en el primer trimestre del primer semestre del año en curso. La primera, conmemorativa del centenario del natalicio del ocañero José Eusebio Caro, inspirador del Partido Conservador y consumado polígrafo con apoyo del Instituto Caro y Cuervo, de la Academia de la Lengua y de descendientes de la estirpe de los Caro en Colombia. Una segunda con la colaboración de la Comisión Colombiana del Océano, una exposición de cartografía marítima de los siglos XVI a XIX. Actualmente, y desde el 23 de mayo y extendida la primera quincena de agosto, se encuentra la exposición La recuperación de la memoria social, una urgencia del presente, en conmemoración del 20º aniversario de la muerte del académico honorario ingeniero Virgilio Barco. Con la curaduría de la coordinadora de la Comisión de Conmemoraciones, académica Teresa Morales, se avanza en la preparación de la próxima exposición en homenaje a la memoria del presidente Enrique Olaya Herrera, que conmemora el 70 aniversario de su muerte, y a finales de año continuará con una mirada gráfica y cartográfica de la campaña libertadora de 1819, preparatoria de su bicentenario,
y que servirá de marco a la presentación de un portafolio en este momento en diseño, un portafolio pictórico de personajes de la emancipación por pintores contemporáneos. En esta exposición, la heroína Policarpa Salabarrieta tendrá un sitio de honor en noviembre a 200 años de haber sido fusilada en la Plaza Mayor de Bogotá. En lo museográfico, la colección arqueológica se ha expandido hace poco con una valiosa transferencia en donación de una magnífica colección arqueológica, la que viene a enriquecer la antigua colección del académico Rivas Putman de Arqueología de Mesoamérica, Área Intermedia y Andes Centrales. En un proyectado viaje a Canadá, el amigo y colega filatelista, el ingeniero uniandino Carlos Valenzuela, donó a la Academia una colección que fue formando durante 8 lustros. Se trata de varios centenares de piezas arqueológicas y de referencias de diversas culturas de la costa norte de Ecuador, de la cultura tumaco y de la región andina de la etnia Quillacinga, acompañada de un fondo bibliográfico de obras de etnografía y arqueología colombo-ecuatoriana y de las vitrinas para exhibir las piezas. Se avanza en los trámites legales con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia para la inscripción de la colección como Patrimonio Nacional. Actualmente estamos avanzando en los trámites con don José Facuse para la transferencia de una colección de urnas funerarias de cultura tairona que permitirá el estudio y contemplación de los visitantes a la Academia. Piezas museográficas que en el comienzo de la Academia se llamaban de antigüedades, nombre que aún conserva el Boletín de Historia y Antigüedades. La colección de retratos se está incrementando con donaciones varias, como los retratos de los abuelos del presidente Barco por generosa donación de su hermano don Alberto Barco Vargas. También en el marco de renovación del convenio entre la Academia y la Universidad Libre, un óleo del político y jurista Rafael Uribe Uribe, académico que fue de esta corporación, por la iniciativa de los directivos de la Universidad Julio Roberto Galindo y Jorge Gaviria Lieban. No todas las noticias son positivas, también las hay de pérdida. Tuvimos hace unos meses un accidentado insuceso de una inundación que afectó la colección de referencia de la biblioteca, constituida por mapas, diccionarios, enciclopedias. Se adelantaron gestiones con miras a restaurar las obras afectadas y reponer algunos materiales con entidades con generosa respuesta del Instituto Caro y Cuervo y del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. En lo externo, en la fachada de la biblioteca por la carrera 9ª, con apoyo del Instituto Distrital de Patrimonio, se ha podido enlucir la fachada antes invadida de grafitis por gestión del académico tesorero. Tuvimos una feria del libro con motivo de la visita de varios académicos y profesores a Bogotá con ocasión de la Feria Internacional del Libro. Se llevó a cabo el 2 de mayo una feria del libro de historia en las instalaciones de la biblioteca. Allí se ofrecieron obras publicadas por los académicos y también se vincularon algunas de las academias que integran el Colegio Máximo de las Academias. Canjes. En el marco del sistema de canjes se realizó un intercambio de publicaciones con varias entidades del país, como la Universidad Tecnológica de Pereira, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia en la Universidad de Cartagena, y se ha venido coordinando el canje interinstitucional con las academias de la Asociación Iberoamericana de Academias y las academias departamentales de Colombia. Pasantías. En el marco del convenio firmado con la Pontificia Universidad Javeriana, un estudiante de la carrera de Historia viene adelantando su pasantía en la elaboración del catálogo del Fondo Documental Ramón Mercado, transferido por la Academia al Archivo General de la Nación. Valoración de las colecciones de artes plásticas de la Academia. El Ministerio de Cultura, por intermedio de un grupo de curadores del Museo Nacional, viene adelantando una valoración sobre el estado de las obras pictóricas y escultóricas de la Academia Colombiana, que muestran en varias obras agudos problemas de conservación. De los mármoles del patio central
los estragos de la lluvia ácida y en la pinacoteca, deterioro en los bastidores y afectación en la capa pictórica. Con la colaboración de varias académicas, se diseña actualmente una estrategia con un grupo de amigos de la Academia para el salvamento de las obras amenazadas. En referencia al patrimonio de la Academia, se avanza en la recuperación del predio del sitio donde murió el conquistador y fundador de Bogotá, Gonzalo Jiménez de Quesada, en la ciudad de Mariquita, que fue donado a la Academia en 1926, y también en el saneamiento fiscal de los compromisos con la Secretaría de Hacienda Distrital y la gestión de nuevos recursos para superar la actual crisis financiera de la institución. Ciclo de conmemoraciones. Este bienio 2016-17 ha coincidido con el ciclo del bicentenario de la reconquista de las colonias de Venezuela y Colombia por la expedición ibérica ultramarina al mando del teniente coronel Pablo Morillo, con el sitio de Cartagena y de invasión y dominación a sangre y fuego de las provincias del interior. Fue así como en el mes de octubre de 2016 se conmemoró, en unión de las academias de jurisprudencia, de la lengua y colombiana de historia, el bicentenario el 4 de octubre de 2016 de la muerte del más eminente jurista del Nuevo Reino de Granada, don Camilo Torres, fusilado, ahorcado y decapitado, 3 veces ejecutado el viernes 5 de octubre de 1816. De las conferencias y discursos de la efemérides y la reproducción similar del más conocido como Memorial de Agravios, se publicó una coedición conmemorativa. Este año, la Comisión de Conmemoraciones, coordinada por la académica Teresa Morales, diseñó una estrategia de conmemoraciones con sesiones públicas en los bicentenarios de académicos distinguidos y personajes destacados de la provincia colombiana, aunando esfuerzos con las academias del Colegio Máximo. La primera conmemoración, como se ha mencionado, fue la del centenario del natalicio de don José Eusebio Caro Ibáñez, con un discurso del presidente de la Academia de Historia de Ocaña y una exposición bibliográfica y gráfica. Semanas más tarde, en Chiquinquirá sesionaron las academias de la lengua e historia para celebrar el centenario del natalicio del poeta Julio Flores, con discurso de la académica de la lengua Cristina Maya. En esta academia se conmemoró el centenario del musicólogo, jurista y sacerdote numerario y expresidente Monseñor José Ignacio Perdomo Escobar, con la disertación del profesor de la Universidad Nacional, el musicólogo Egberto Bermúdez. En la Javeriana, el centenario del natalicio del académico padre Manuel Briceño Jáuregui, con participación del vicepresidente de esta academia, padre Fernán González. Están programadas para este segundo semestre del año las conmemoraciones de los centenarios de Indalecio Liévano y Álvaro García Herrero. Se vienen también impulsando paneles conjuntos para temas de actualidad. Así, con la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, los costos de la guerra al concluir el 2016, y para este mes el panel al rescate y conservación del patrimonio digital, fuente de la historia contemporánea, en la Academia y en una de las comisiones de la Cámara de Representantes. También en materia de publicaciones impresas, tenemos la actualización de la publicación seriada Boletín de Historia y de Antigüedades. El director de publicaciones de la mesa directiva ha entregado los 2 primeros números, 860 y 61 de 2015, y están en proceso los correspondientes a 2016, los números 862 y 63, con miras a poner al día esta publicación con los del año en curso. En lo referido a publicaciones, se suman a los libros en proceso ya mencionados otros más, entre estos una compilación de textos de académicos de número de origen antioqueña, con la financiación de la Academia Antioqueña de Historia y el apoyo editorial de la Academia Colombiana, en proceso de diagramación e impresión una compilación de textos y testimonios de académicos honorarios y numerarios de esta academia. También están en proceso de evaluación varios títulos de un banco de proyectos editoriales. Incursiones en lo digital. A la actualización del catálogo digital de la Biblioteca Eduardo Santos, con la incorporación catalográfica de 237 libros que ingresaron, 82 publicaciones seriadas y 54 misceláneas, se suma la actualización de la página web
Se ha reestructurado la página web de la Academia y el sitio en Facebook con el ingreso de información sobre exposiciones, sesiones y demás actividades académicas. Se avanza en el análisis de propuestas para el proyecto de digitalización de los 861 números del Boletín de Historia y Antigüedades y los 170 volúmenes de la Biblioteca de Historia Nacional. Se trabaja de manera conjunta con la Universidad Libre en el proceso de catalogación del fondo documental del académico Rafael Uribe Uribe del Archivo Histórico de la Academia depositado en el Archivo General de la Nación. En el propósito por difundir el acervo documental y bibliográfico que ofrece la Biblioteca Eduardo Santos, se vienen realizando visitas guiadas con estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional y bachilleres guías de la Policía Nacional. Los retos del presente. Para concluir, quiero esbozar algunos de los retos del presente que se engloban en la agenda de la mesa directiva. 1. El saneamiento fiscal de la Academia con la Secretaría de Hacienda Distrital que compromete los ingresos propios de la entidad hasta el 2019 y la búsqueda de una sede alterna en el norte, como lo ha logrado ya la Sociedad Colombiana de Ingenieros. 2. La incorporación de la Academia sobre el tema de la memoria histórica a las estrategias del plan de posconflicto que se coordina con el ministro del posconflicto académico Rafael Pardo y el Colegio Máximo de las Academias. 3. El apoyo al proyecto de ley 238 de 2016 para la reincorporación de la enseñanza de la historia en los currícula de la educación académica y técnica del Ministerio de Educación Nacional, en cuyo tercer debate fue aprobado el proyecto con modificaciones en junio en la Comisión Sexta de la Cámara con participación del presidente de esta academia. En la presente legislatura se tendrá el último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. La academia, con algunos de sus miembros expertos en educación, vienen apoyando conceptualmente el diseño de la ponencia para este debate. 4. La Academia participa en la presentación del Bicentenario de la Independencia desde la Secretaría Técnica a cargo del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, y lo estará en la comisión que está próxima a integrarse por la Presidencia de la República, como lo ha mencionado en sus palabras de saludo el señor presidente. En lo editorial, el Bicentenario, la preparación de la transcripción y edición de un legado documental del académico general Álvaro Valencia Tovar, la correspondencia inédita de acciones militares desde Neiva por el general Domingo Caicedo entre 1819 y 1820, y la publicación del libro blanco de los debates jurídicos para la recuperación y ordenamiento del campo de batalla de Boyacá. Para finalizar, quiero compartir con ustedes un texto inductor a la reflexión sobre el quehacer de la historia en el mundo actual y que lo hace preferido del historiador británico Asa Briggs, famoso rector de la Open University. Briggs, al cuestionarse sobre el sentido de la historia, afirma: en sí misma, la historia no nos enseña nada. No obstante, constituye una fuente necesaria de información que exige ser explicada y también un estímulo, tanto para argumentar como para la imaginación. A pesar de haber transcurrido 6 lustros del inicio de la publicación seriada History Workshop Journal, fundada en 1976 por un taller de historia en el Ruskin College de Oxford, el profesor Briggs considera que el editorial inicial de arranque de la publicación, no obstante la distancia temporal de una generación de más de 30 años, es hoy un texto que sigue teniendo pertinencia en el mundo académico y en la sociedad actual. Este fragmento del editorial del History Workshop Journal cobra plena vigencia para nosotros cuando auscultamos el sentido de pertenencia sociocultural de los colombianos actuales y lo que nos une, sumada a la ausencia de la enseñanza de la historia en la escalera educativa. El texto, que sin duda nos estimula a reflexionar, dice así: nos preocupa la disminución de la influencia de la historia en nuestra sociedad y su retirada progresiva en la batalla de las ideas.
Esta pérdida de estatus de la historia no puede ser atribuida al creciente desinterés popular. La historia seria, entre comillas, se ha convertido en un tema reservado a los especialistas, una restricción relativamente reciente que puede ser atribuida a la consolidación de la profesión del historiador, a la vez a la cada vez mayor fragmentación de la disciplina, a la estrechez de temas de interés de los historiadores y también al modo en que se organiza y se configura la investigación histórica. La enseñanza y la investigación están cada vez más distanciadas y las dos divorciadas de los propósitos sociales más amplios y explícitos. Creemos que la historia es una fuente de inspiración y de comprensión que aporta no solo los instrumentos para interpretar el pasado, sino también la posición crítica más ventajosa desde donde observar el presente. Muchas gracias. Señor presidente, a continuación, el discurso de orden de la académica Adelaida Surtiz Nájera. Tiene la palabra la académica Adelaida Surtiz Nájera. Muy buenas tardes. Señor presidente de la Academia Colombiana de Historia, doctor Eduardo Durán Gómez, señores miembros de la Junta Directiva, señor presidente, bueno, no ha llegado todavía, excelentísimo señor embajador del Ecuador, Rafael Paredes, contraalmirante John Carlos Flores Beltrán, jefe de operaciones del Comando de las Fuerzas Militares, doctor Armando Martínez Garnica, director del Archivo General de la Nación, doctora María Fernanda Urdaneta, delegada del señor ministro de TIC, doctor David Luna Sánchez, señores presidentes de las academias, señores invitados especiales, queridos colegas académicos. Hace 4 años, el 7 de septiembre de 2013, la Academia Colombiana de Historia escogió el 7 de agosto como su día solemne en conmemoración de la Batalla de Boyacá, en lugar del 12 de octubre que se celebraba anteriormente. Hoy me ha correspondido el honor de pronunciar el discurso de orden exigido por nuestros estatutos. Agradezco de todo corazón al presidente de la Academia, doctor Eduardo Durán Gómez, y a los demás miembros de la Junta Directiva, haberme designado para realizar tan obligante cometido. Tarea nada fácil, dadas las importantes investigaciones de quienes me han precedido en conmemoraciones anteriores. El año pasado escuchamos la excelente disertación del académico don Armando Martínez Garnica sobre las consecuencias de la batalla de Boyacá, que nos dejó importantes y novedosas interpretaciones históricas que constituyen un gran aporte a la historiografía, pues están fundamentadas en las mejores fuentes documentales contemporáneas sobre el memorable acontecimiento. He querido seguir esa línea de pensamiento con un relato que pretende complementar en algo ese hecho fundamental de Colombia, estudiado con tanta maestría por el doctor Martínez, esperando yo aportar algo un poco nuevo. Mi disertación versa sobre la guerra de independencia en el mar y en los ríos. El agua como elemento dominante. El agua porque España no solo perdió la América en tierra, sino que también fue desalojada del mar. El Caribe, su Mediterráneo americano, se le cerró. Su entrada a tierra firme por las tormentosas bocas del Magdalena y del Orinoco, y sus puertos, Puerto Cabello, Maracaibo y la joya de la corona, Cartagena de Indias, nunca más recibirían sus naves. Boyacá significó la caída de la capital del virreinato en manos de los patriotas y el comienzo del proceso de creación de Colombia con la unión de Nueva Granada y Venezuela,
pero para llegar a la consolidación del sueño de Bolívar habría que librar varias batallas más. 2 periodos. La guerra de independencia en el mar, como el conflicto en tierra, tuvo 2 periodos. De 1810 a 1816, durante la Primera República, en el periodo de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, cuando el protagonismo del conflicto en ríos y mar se dio en el estado de Cartagena. Y una segunda fase, o etapa colombiana, que comienza en 1816 con las expediciones de liberación de Venezuela, comandadas por Bolívar desde Los Cayos en Haití, la creación de Colombia en 1819, hasta la expulsión de los españoles en las batallas navales de Cartagena en 1821 y Maracaibo en 1823. Las operaciones por el control del mar y los ríos se llevaron a cabo en varias etapas. Primero, la guerra entre Cartagena y Santa Marta en 1812, que fue una guerra fluvial. La campaña del Bajo Magdalena en 1813. La campaña del Orinoco en 1817. La campaña del Caribe en julio de 1819 a junio de 1822 y la campaña de Maracaibo de noviembre 1822 a julio 1823. En ambos periodos se dieron importantes combates en mar y en ríos. Se destacan en el primer periodo la campaña del Bajo Magdalena en 1813, donde surgió por vez primera el genio militar de Bolívar, y la campaña del Libertador por el Orinoco en 1817-18, momento que será el preludio de la creación en Angostura de Colombia en 1819. En la etapa colombiana, las batallas más importantes y significativas fueron la toma y rendición de Cartagena a las fuerzas colombianas el 10 de octubre de 1821 y la batalla naval de Maracaibo el 24 de julio de 1823. Ambos combates fueron dirigidos por el general José Padilla, a quien no dudamos en calificar como el libertador del mar. Me propongo presentar cada uno de estos acontecimientos y algunas características que les fueron comunes, como fueron una armada de corsarios, los personajes y el héroe en ambos periodos, el general Padilla. Una armada de corsarios. Tanto la Armada Patriota de 1810-1815 como la Armada de la Gran Colombia 1816-1830 estuvieron integradas en su mayoría por corsarios que navegaron bajo el pabellón cuadrilongo rojo, amarillo y verde de Cartagena, adoptado como insignia oficial por las Provincias Unidas de Nueva Granada, y luego navegaron con el tricolor amarillo, azul y rojo de Colombia. Una digresión, les han repartido a ustedes unos mapas que hemos recogido para que puedan orientarse mejor en el desarrollo de esta conferencia. Quiero advertir o quiero resaltar que esos mapas fueron tomadas del libro del capitán Román Basurto, el capitán de navío, en el libro El Caribe, Mar de la Libertad. Román Basurto, que para mí es tal vez el mejor historiador naval que tiene este país, los copió de varias instituciones, de varios libros, consiguió mapas y algunos de ellos de los libros de Rodolfo Segovia,
sobre las fortificaciones de Cartagena. El diccionario de la Real Academia Española define el corso como, abro comillas, campaña que hacían por mar los buques mercantes con patente de su gobierno para perseguir a los piratas o a las embarcaciones enemigas, y al corsario como el buque que andaba en corso con patente del gobierno de su nación, y por extensión a su capitán. Al pirata lo describe como al ladrón que roba en el mar. En este escrito utilizo la palabra corsario indistintamente para designar al marino, o a su barco. José Luis Azcárraga define el corso como, comillas, la empresa naval de un particular contra los enemigos del Estado, realizada con el permiso y bajo la autoridad de la potencia beligerante, con el exclusivo objeto de causar pérdidas al comercio enemigo y entorpecer al neutral que se relacione con dichos enemigos. A la piratería se refiere como a, comillas, aquella expedición armada o empresa por mar con un fin lucrativo y sin tener autorización del Estado. La modalidad del corso fue la herramienta más expedita posible para que los nobles estados americanos pudieran mantener fuerzas navales. Baltimore, Nueva Orleans y Haití fueron las más importantes sedes de corsarios. Los corsarios eran de diversas nacionalidades: franceses, norteamericanos, ingleses y desde luego nacionales. Resultaba un buen negocio, pues de acuerdo con las ordenanzas españolas del corso de 1801, que rigieron en Cartagena y en Colombia con algunas modificaciones, los corsarios aportaban sus embarcaciones y tripulaciones a cambio de la patente o licencia para poder capturar navíos enemigos y repartirse el botín entregando una parte al Estado. Era una manera de los países de conseguir recursos para sus precarios personajes. Corsarios fueron Luis Aurí, Pedro Luis Brión, Renato Bellucci, de la cuerda de Jean Lafitte, o Nicolás Joly, discípulo de Aurí, que alcanzó el grado de capitán de navío en la Armada Gran Colombiana, quienes fueron ascendidos como oficiales de la República con diferentes grados. Aurí, el mejor marino, no fue admitido a la Armada de Colombia por diferencias con Bolívar, lo que apoyó Brión, nombrado por Bolívar almirante de la escuadra. Otro corsario que navegó bajo la bandera de Cartagena fue el famoso Jean Lafitte, conspicuo por sus andanzas en México y sus vecindades, que durante cerca de 15 años puso en aprietos al gobierno de la realista Habana. Diré una reseña muy corta para no gastar demasiado tiempo de Luis Brión, que era natural de Curazao, nacido el 6 de junio de 1872, hijo de una familia rica. Había sido educado en Holanda, donde trabajaba para una casa comercial. Invadido este país por los ingleses en 1797, se alistó como voluntario. Fue hecho prisionero y enviado a Inglaterra. Puesto en libertad después, regresó a Curazao en 1802 y se puso al frente de la milicia de la isla y repelió con éxito varios ataques. En 1815 se convirtió en armador, o sea, el armador es la persona que arma o dota un barco para su explotación comercial. Ofreció sus servicios a Bolívar en Haití y fue nombrado comandante de la escuadra, compuesta por 7 goletas de su propiedad, lo cual contrarió al corsario Luis Aurí y contrarió también al general Mariano Montilla,
que se retiraron y se fueron para México, bajo cuya bandera navegó Aurí. Hubo un enfrentamiento con el almirante Brión, luego nombrado almirante, porque mientras ellos querían que a Bolívar se le diera un mando múltiple, la asamblea pues de los que estaban en Haití, ya lo veremos, le dio a Bolívar un mando único. ¿Quién fue el héroe en ambos periodos? O sea, en el primer periodo de la independencia en el mar y en el segundo periodo de la independencia en el mar, José Padilla. No era corsario, era nacional. Era un experimentado marino natural de Riohacha, donde había nacido el 17 de marzo de 1778 en el seno de una familia pobre. Desde los 14 años había servido en la Marina Real, ocupando los puestos más sencillos. En calidad de grumete, participó en la desafortunada batalla de Trafalgar en octubre de 1805, en la cual los ingleses destruyeron a la armada franco-española. Capturado el navío Neptuno, en el cual era grumete, Padilla fue hecho prisionero y confinado a un pontón y obligado a trabajar en la construcción de naves, fabricación y reparación de armas y construcción de fuertes. Allí aprendió las tácticas y técnicas navales de los ingleses. Logró fugarse a España, donde fue destinado al apostadero naval en Cartagena de Indias. Allí, gracias a su pericia, fue escalando posiciones. El 11 de noviembre de 1811 se sumó a la revolución y reclutó personal entre sus amigos del apostadero del arrabal de Getsemaní y armó una goleta y un pailebote que nombró ejecutivo. En improvisados astilleros construyó buques que integraron las fuerzas navales de Cartagena, algunas de las cuales operarían en el río Magdalena contra las de Santa Marta, entre las que se destacaron varias goletas organizadas por él. En 1821, siendo ya general de brigada, fue ascendido a jefe de escuadra de buques mayores por el comandante general de Marina, Lino Clemente. Como tal, lideró la rendición de los fuertes y castillos y la toma de Cartagena en la noche de San Juan, el 24 de junio de ese año, y después comandó la campaña de Maracaibo, que terminó con la batalla final el 24 de julio de 1823. Y finalmente liberó los mares de América de los españoles. Discriminado por ser hijo de un pardo y una indígena guajira, un pardo que había nacido en Sabana Larga, departamento del Atlántico, era Sabana Larguero, y una indígena guajira. Luego es importante destacar que a Padilla se le ha confundido un poco su origen. Yo pienso que Padilla era sobre todo indígena y pardo, es decir, era mezcla de indígena y pardo, luego no era mulato como se lo ha querido presentar. Discriminado por ser hijo de un pardo y una indígena guajira, a pesar de sus invaluables servicios a Colombia, nunca obtuvo el reconocimiento merecido, pues encima de él se prefirió a otros en los más altos cargos de comando y privilegios. Murió trágicamente, injustamente acusado de participar en la conspiración septembrina contra Bolívar. Fue condenado, degradado y fusilado, y su cadáver ahorcado como a un criminal. No permitió que le vendaran los ojos, y cuando el oficial le arrancó las charreteras exclamó: "Esas no me las dio Bolívar, sino la República". Su memoria fue reivindicada por la Nueva Granada en 1831, y hoy es honrado como el máximo héroe naval de Colombia y Venezuela. Primer periodo, 1810 a 1816. La Armada de Cartagena. El 11 de noviembre de 1811, Cartagena de Indias declaró su independencia absoluta de España y se constituyó en un estado libre y soberano.
Las demás provincias de la Nueva Granada, mediante sus juntas superiores, siguieron reconociendo a Fernando VII y al Consejo de Regencia por un tiempo corto, aunque en teoría pues ya se transitaba en el camino de la independencia absoluta. Después del 20 de julio de 1810 se había constituido el Congreso del Reino para organizar al país y se discutían dos proyectos de Estado con miras a constituir un régimen republicano: ceder la soberanía que habían recibido las provincias a un Congreso en un régimen centralizado, o conservar cada sección su autonomía y constituir un Estado federal. Esta forma fue la acogida por todas las provincias, con excepción de Cundinamarca, que votó por el centralismo. Las Provincias Unidas de la Nueva Granada se constituyeron formalmente el 27 de noviembre de 1811 por las provincias de Antioquia, Cartagena, Neiva, Pamplona y Tuna. Volvamos al mar. En 1810 la Marina española estaba en decadencia, sobre todo después de la derrota de Trafalgar ocurrida en 1805, y su fuerza naval en América se concentraba en los apostaderos de marina. Les ruego mirar el mapa 4. Establecimientos navales para el mantenimiento, reparación y avituallamiento de las embarcaciones, destinados especialmente a combatir el contrabando. En el Virreinato de Nueva Granada existían los de Cartagena, Santa Marta y el de Monpós sobre el río Magdalena. La Junta Suprema de Cartagena en 1810, como declaró la libertad de comercio, le quitó la misión al apostadero y suprimió el apostadero de Marina, pero creó la Comandancia General de Marina. En 1812, el presidente del Estado cartagenero, Manuel Rodríguez Torices, continuó con la organización del ejército y la precaria Armada de la República. Contrató los servicios de militares extranjeros como el francés Pedro Labatut y de venezolanos emigrados a raíz de la caída de ese país en manos españolas en 1812, entre ellos al coronel Simón Bolívar y a Pedro Gual, a quien comisionó para contratar marinos en las Antillas y expedirles patentes de Cartagena a fin de conformar una escuadra y recibir recursos por las presas que capturaran estos corsarios. El comando de la Armada siguió en manos de Eslava, quien se alineó al lado de la Revolución, y como segundo continuó Rafael Tono, quien, casado con una cartagenera, prefirió quedarse en la patria que había adoptado desde hacía 16 años. Ambos defendieron a Cartagena en 1815. Eslava murió en 1816 y Tono quedó al frente de la comandancia. La Armada cartagenera quedó integrada en su mayoría por naves medianas o mayores de distintas clases y capitanes de varias nacionalidades. La componían 28 barcos, 4 de propiedad del Estado y 24 corsarios, distribuidos así. Del gobierno eran la corbeta Indagadora, capturada a los españoles, las goletas Constitución, al mando de Joaquín Guzmán, la goleta Valerosa y Momposina, comandada por Rafael Tono, y un bergantín, el Independiente, que comandaba José Padilla. Los corsarios contaban con una corbeta, 2 fragatas, 2 bergantines, 18 goletas y una cañonera. Las operaciones en corso en grande escala empezaron en 1813 y lograron capturar a 15 naves españolas. Su intensa actividad cortó las comunicaciones marítimas y desvertebró el comercio de la metrópoli. Era una fuerza naval apreciable, a la que se sumaban las fuerzas sutiles. Las fuerzas sutiles son las fuerzas navales menores, compuestas por bongos armados, flecheras, canoas y otras, y básicamente son las que manejan los ríos y las lagunas. En su corta existencia, las fuerzas navales llevaron a cabo importantes acciones marítimas y fluviales para defender su independencia y la de las Provincias Unidas. Cartagena defendía su frontera y su conexión con el interior a través de destacamento de tropas y fuerzas sutiles
situados en diferentes sitios a lo largo de la ribera entre Mompox y Barranquilla, en lo que se conoció como la línea del Magdalena. El mapa 1 nos muestra esa línea del Magdalena. La primera acción naval de cierta importancia fue la guerra contra Santa Marta y la recuperación del río Magdalena. En 1812 se desató la guerra entre Santa Marta y Cartagena. La manzana de la discordia fue el derrocamiento de la Junta Patriota en Santa Marta y la negativa de los amarios a enviar diputado al Congreso de las Provincias Unidas. Para presionarlos, Cartagena decidió apretarlos económicamente. Puso un impuesto ad valorem a todos los productos que entraban o salían de la provincia de Santa Marta y situó un retén de aduanas en Barranquilla, con un número de embarcaciones armadas para controlar la vía interna hacia Santa Marta. De Barranquilla a Santa Marta se llegaba o se iba por los caños, sobre todo el caño Clarín, que conectaban el Magdalena y la sierra, la Ciénaga Grande de Santa Marta, y de allí a Santa Marta. No se atravesaban las bocas del Magdalena ni se iba por mar porque era un trayecto bastante peligroso. El ejército de la línea del Magdalena, comandado entonces por el francés Pedro Labatut, estaba integrado por bongos y piraguas armadas y por tropas de Barranquilla y de tierra adentro, que se distinguieron por su valor y patriotismo, especialmente en los combates ribereños de Sitio Nuevo, Remolino, Palmar de Varela, Santo Tomás y el Caño del Guáimaro. En Mompox, el presidente Torices y el vicepresidente Gutiérrez de Piñeres armaron una expedición con tropas locales dirigidas por Pantaleón de Germán Ribón. Enfrentaron a Santa Marta y ocuparon varias poblaciones de esa provincia para recuperar la navegabilidad del Magdalena, cortada por los amarios. Pero sería Bolívar, en 1813, quien con tropas momposinas despejaría el río en una brillante acción conocida hoy como la campaña del Bajo Magdalena. Estacionado, les ruego mirar el mapa número 1, esa es la campaña, está el itinerario de Bolívar. Estacionado Bolívar en el pueblito ribereño de Barrancas, arriba de Calamar, bajo las órdenes de Pedro Labatut, le solicitó autorización para atacar las posiciones samarias en el Magdalena, pero le fue negada. Convencido de la necesidad y del éxito que tendría su iniciativa, desobedeció órdenes y con su pequeño destacamento en menos de un mes despejó el río Magdalena de los realistas. Se tomó Tenerife el 23 de diciembre de 1812, un importante puerto donde los samarios mantenían un destacamento fluvial. Pidió entonces tropas y le escribió al presidente Torices y le pidió tropas y pidió autorización para marchar contra el español Correa, que amenazaba a Pamplona, donde estaba Manuel del Castillo, militar al servicio del Congreso, con tropas pero sin armas. Torices confiaba en Bolívar. Él vislumbró el genio militar. El 28 de enero le contestó y lo autorizó para que saliera con todo y se uniera a Castillo. Y además ordenó al director de la guerra en Mompox, Pantaleón de Germán Ribón, que le mandara, abro comillas, pólvora, el mayor número posible de cartuchos de fusil y demás pertrechos de guerra, con 200 lanzas si las hubiere. Bolívar llegó a Mompox el 26 de diciembre, donde fue recibido calurosamente y recibió la ayuda y pertrechos.
Salió de allí y el 27 de diciembre se tomó el banco Chiriguaná el 1 de enero de 1813 y llegó a Tamalameque el 3 de enero. Ahí ven ustedes en el mapa el trayecto. Siguió a Puerto Real, al Puerto Real de Ocaña, donde llegó el 6 de enero, fecha controvertida por algunos historiadores que se inclinan por el 7 y el 8, entró a la ciudad de Ocaña entre el 9 y el 12 de enero de 1813. Allí se organizó la Compañía de Libres de Ocaña, que se le unió y el 16 de febrero partió con su ejército de momposinos, ocañeros y riodorenses, de Río de Oro, hoy en el departamento del Cesar, hacia los valles de Cúcuta, donde derrotó a Correa y se internó en el territorio venezolano. Allí empieza la campaña admirable y la campaña de Venezuela, que pues no son materia de este trabajo. Este periodo terminó Nueva Granada con la reconquista por Pablo Morillo y la destrucción de la Primera República de las Provincias Unidas de Nueva Granada en 1816. Segunda etapa de la independencia, Colombia, 1816-1823. La expedición de los Caños. En 1816, durante la ocupación de la Nueva Granada por Morillo, en Venezuela se daba la lucha en el interior por guerrillas y por los caudillos Marillo y Páez. Entre tanto, Bolívar, que se había exilado a Jamaica en 1814 después del fracaso de obtener apoyo y armas de Cartagena para atacar a Santa Marta, ideó el proyecto de armar una expedición para liberar a su patria y a la Nueva Granada. Se trasladó al puerto de los Cayos de San Luis en la isla de Haití, donde llegó el 24 de diciembre de 1815. Pasó a Puerto Príncipe y se entrevistó el 2 de enero de 1816 con el presidente Alexandre Pétion, a quien expuso su proyecto. Pétion creyó en él y le prometió recursos necesarios para llevar a cabo su empresa. Con los soldados y marinos fugitivos de Cartagena y de Venezuela y que se hallaban en Haití, y con la ayuda del presidente haitiano, organizó la expedición, la primera expedición para liberar a Venezuela, no sin dificultades, porque los principales jefes refugiados reunidos en asamblea acordaron otorgarle el poder supremo de la expedición, pero varios se opusieron al mando único, entre ellos el venezolano Mariano Montilla y el corsario francés Luis Saury, que preferían un mando múltiple, y Montilla en el fondo estaba deseoso de poder integrar ese mando. Pero derrotada esta propuesta y rechazado el ofrecimiento, como mencioné, Aurí retiró sus barcos y fue rechazado en la escuadra colombiana. Bolívar no lo quiso recibir en ese momento. Bueno, no era todavía escuadra colombiana, era la escuadra de la expedición. Bolívar no lo recibió, entonces él tomó camino hacia México. Con él se fue Montilla también. Con la ayuda del gobernador militar de los Cayos y la ayuda de Pétion, se alistó la expedición que zarpó el 31 de mayo de 1816. Incluía a 1000 tripulantes patriotas y 1000 negros haitianos. Entre los expedicionarios se encontraban los venezolanos Santiago Mariño, José Antonio Anzoátegui, Carlos Sublet, Justo Briceño y Manuel Piar, el curazaleño Luis Brión, los granadinos Francisco Antonio Sea y José Padilla, el norteamericano Renato Beluche y el escocés Gregor MacGregor, los franceses Juan Bautista Bidot y Henri Ducoudray-Holstein,
y posiblemente cartageneros Pedro León Torres y Ambrosio Plaza, entre otros. Zarparon de Los Caños el 31 de mayo de 1816 rumbo a la isla Margarita, donde llegaron el 3 de mayo después de haber librado con éxito el combate de los frailes bajo el mando de Luis Brión. Llegado a Margarita, Juan Bautista Arizmendi recibió y ratificó los poderes especiales conferidos a Bolívar en Los Caños. La segunda expedición de Jacmel. Ante las desavenencias que se dieron en ese momento en Venezuela entre los diferentes caudillos que todos estaban buscando el mando, y un atentado contra su vida y el desconocimiento de su mando, Bolívar se regresó a Haití. Se opusieron a él Francisco Bermúdez y Mariano Montilla, resentidos por haber sido excluidos de la expedición de Los Cayos. Auxiliado nuevamente por Petión y Brión con sus buques, Bolívar preparó otra expedición. Zarparon de Jacmel el 21 de diciembre de 1816 y llegaron a Juan Griego en Margarita el 28 del mismo mes y a Barcelona el 31. Allí estableció Bolívar el cuartel general y planteó la campaña sobre Caracas, con la concentración de las fuerzas que operaban en Apure, Guayana y el oriente de Venezuela. Pero tras una serie de inconvenientes hicieron que abandonara el plan, pues no pudo organizar el plan para tomarse Caracas y decidió variar su proyecto y empezar su ofensiva tomándose a Guayana. Campaña del Orinoco. Ocupada la isla de Margarita a partir de 1817, Bolívar, como he comentado, intentó tomarse Caracas, pero no lo logró por falta de tropas y recursos, por lo cual decidió descender hacia el sur del país y dominar la provincia de Guayana y el Orinoco y sus vías fluviales, y unirse con Manuel Piar, que en ese momento sitiaba a Angostura, la capital de Guayana. Después de derrotar a los españoles en Quiamare, logra llegar al Orinoco. Lo cruza por la cabeza de la isla fluvial de Bernabela, a corta distancia de Angostura. Angostura está sobre el río, en pequeñas canoas el 25 y el 26 de abril. Padilla trabajó en la fabricación de estas embarcaciones y de estas canoas que utilizó Bolívar para cruzar el río. Esto era una maniobra de vital importancia, porque el Orinoco se prolonga hacia los Andes a través de su afluente, el río Apure, y constituye una defensa natural para el sur de Venezuela y el sureste de Nueva Granada. Por otro lado, hacia el occidente, en la extensa llanura, estaban las fuerzas de Santander, Páez y Urdaneta, que guardaban el paso de los Andes hacia los llanos y podía comunicarse con ellos a través de los ríos nombrados. Además del dominio de los llanos y de la Guayana hasta la desembocadura del Orinoco, el dominio de los llanos y la Guayana hasta la desembocadura del Orinoco le aseguraban una salida hacia el mar para organizar el comercio internacional con la exportación de carne y animales de carga muy requeridos en las plantaciones azucareras de las Antillas, y la importación de armas, equipos, municiones y víveres. Padilla estaba entre las tropas de Bolívar, quien, como dije, lo empleó en la construcción de embarcaciones. El paso del Orinoco fue terrible. En la otra orilla no había camino. Bolívar mandó a abrir a machete una senda por donde siguieron las tropas. Sufrieron grandes penalidades atravesando el terreno pantanoso y los acosó el hambre. Algunos soldados se enfermaron y murieron por haber comido yuca brava. Piar les envió auxilios con el coronel Tomás Montilla. Siguieron a unirse
con el ejército de Piar que estaba sitiando a Angostura. Tan feliz acontecimiento ocurrió el 2 de mayo, o sea, la reunión de Piar y de Bolívar. Bolívar fue reconocido solemnemente como jefe supremo de la República de Venezuela. Inmediatamente se inició la construcción de flecheras, canoas mayores y otras embarcaciones similares que aumentaron la flotilla, pues Brión entró por las bocas del Orinoco y se les unió con 8 buques mayores y 6 flecheras. Las flecheras, esta es una definición de Enrique Otero da Costa, dice: éranse las flecheras unos barcos rápidos, de muy poco calado y que por lo tanto podían penetrar fácilmente en las más bajas ensenadas fluviales y marítimos. Podíase navegar a vela o a remo y se veían algunas de dimensiones tales que tenían capacidad para transportar 100 o más hombres. Los margariteños sobresalieron mucho en el manejo de estos barcos que gobernaban con gran destreza y celeridad. Después de varios combates del río, fueron vencidos los españoles, continuó Bolívar en el al sitio de Angostura, que fue evacuada por el general Miguel Latorre el 17 de julio de 1817 y fue ocupada por el general Bermúdez. La ciudad cayó finalmente el 11 de agosto de 1817 cuando entró Bolívar. Enseguida organizó las fuerzas sutiles del Alto y Bajo Orinoco al mando del capitán Antonio Díaz y como segundo José Padilla, quien había sido ascendido a capitán de fragata por su actuación valiente frente a las fuerzas sutiles. El 1 de enero de 1819 Bolívar convocó el Congreso de Angostura y fue elegido presidente de Venezuela. Emprendió entonces la campaña para liberar Nueva Granada, que ha sido profusamente descrita por muchísimos historiadores y, como les dije, por la excelente conferencia del doctor Armando Martínez en el año pasado. Total, sobre eso no tratamos. Baste decir simplemente que viene después de eso la reunión de las tropas y la decisión de Bolívar de cruzar los Andes, lo que hace y desemboca luego en la batalla de Pantano de Vargas y la de Boyacá, en que cae la capital del virreinato, mas no el Estado español, porque el gobierno que estaba en cabeza del virrey Sámano y la Real Audiencia salen despavoridos después de la batalla de Boyacá y por el Magdalena van y se encierran en las murallas de Cartagena, donde ejercieron el gobierno como Estado español hasta el año un poco antes de 1821. La campaña del Caribe. Recuperada la capital de Santa Fe, la costa norte de Cundinamarca, integrada por las extensas provincias de Cartagena, Santa Marta y Riohacha, cuyo centro de poder era la ciudad de Cartagena, permanecía aún bajo el dominio español. Como les digo, en ese momento Sámano se había trasladado para allá. Bolívar entonces organizó la ofensiva libertadora por mar y tierra. Encomendó la campaña a su coterráneo el general Mariano Montilla, a quien lo llamó porque estaba por fuera y decidieron olvidar las diferencias. Mariano Montilla acudió al llamado de Bolívar y tomó el mando de la expedición del Caribe, y en el mar al almirante Luis Brión, y bajo sus órdenes como su segundo estaba el capitán de navío José Padilla. Montilla se hizo cargo de un ejército integrado por una división de irlandeses que
llegada a la isla de Margarita y por tropas del país. Se embarcó y se embarcó en la flota pues que comandaba Brión y Padilla, se embarcó en Margarita y se enrumbaron hacia Riohacha, ciudad que ocupó el 12 de marzo de 1820, tras la huida del gobernador español. Inmediatamente partió con 500 hombres para Valledupar, donde llegó el 28 de marzo para encontrarse con las tropas que venían de Ocaña, pero le tocó regresar a Riohacha porque las tropas irlandesas que habían venido, las tropas irlandesas que habían venido con él desde Margarita y que habían quedado algunas en Riohacha, se insubordinaron por falta de pago y por las condiciones a lo que no estaban acostumbradas, y entonces se insubordinaron. Montilla se devuelve a Riohacha, tiene que pues develar la insurrección, pagó las tropas y las licenció, pero sin embargo estos irlandeses incendian Riohacha hasta los cimientos para robarse o para quedarse con el botín que pudieran encontrar. La población quedó desarmada y sin techo, por lo cual el general no tuvo más alternativa que acabar de quemar lo que quedaba y embarcar a la población en la escuadra, con apenas 160 hombres de los 1.200 iniciales con que había llegado. Su intención fue devolverse a Margarita, conseguir pues más recursos, con lo cual estuvo de acuerdo el almirante Brión. Sin embargo, el mejor marino de todos, Padilla, no estuvo de acuerdo con esta idea de devolverse a Margarita. Convocado un consejo de oficiales, prevaleció la opinión de Padilla, quien propuso seguir a Sotavento y navegar 12 horas hacia Sabanilla, en la provincia de Cartagena, pues consideraba muy peligroso remontar hacia Margarita, hacia el otro lado, con vientos contrarios, pocos víveres, poca agua y muchas bocas que alimentar. Si cuando navegaron desde Margarita hacia el continente con vientos y corriente a favor duraron 7 días, navegar de vuelta con condiciones en contra demoraría por lo menos 15, sin posibilidad de hacer aguada o conseguir provisiones. La ensenada de Sabanilla, en las inmediaciones de la villa de Barranquilla, era un puerto seguro, escasamente vigilado por un puñado de españoles a quienes Padilla proponía engañar enarbolando el pabellón real. Aprobado su plan, zarparon rumbo a Sabanilla. Abordaron la flota varios civiles destacados, entre ellos Pedro Gual. El 11 de junio la flota fondió en Sabanilla, según lo acordado, y los españoles fueron rápidamente sometidos. Montilla nombró a Pedro Gual gobernador civil de la provincia de Cartagena y a Ramón Ayala gobernador militar. Cartagena seguía en poder de los españoles, por lo tanto, Barranquilla fungió como capital de la provincia hasta la liberación de Cartagena. Padilla desplegó entonces una intensa actividad construyendo embarcaciones y entrenando labriegos y pescadores en el arte del combate fluvial. La villa tenía tradición de construcción de canoas y en sus riberas se armaron buques. Recordemos que el padre de Padilla era un armador, un constructor de canoas. La escuadra colombiana estaba en malas condiciones. Para septiembre de 1820 solo quedaban en el mar los 5 buques de Brión que casi no operaban. Algunos corsarios se habían ido, entre ellos 2 se habían ido con Aurí, pero el almirante, o sea Brión, tercamente rechazaba los esfuerzos que ofrecía Aurí de sus 10 corsarios, quien nuevamente solicitaba a Bolívar que lo incluyera en
la escuadra colombiana. Pasaba el tiempo y Morillo no tomaba determinación alguna sobre los refuerzos. Finalmente, el Libertador, movido seguramente por la amistad y lealtad que le profesaba al cura soleño, lo respaldó y despachó a Aurí, al francés, en enero de 1821. Fue una decisión desafortunada, porque Brión, sintiendo que no podía dar la pelea ante la entrada al puerto de la corbeta de guerra española Ceres, armada con 30 cañones que venía de Cuba, protegiendo al bergantín Struggle cargado con provisiones, Brión levantó el cerco de Cartagena y se fue con sus naves para las Antillas. Cartagena quedó desprotegida. Idos los buques de la escuadra, ¿cómo y quién podía asumir la ofensiva marítima? Padilla, desde luego, la solución la dio Padilla. Mientras esto ocurría, Padilla estaba situado con sus fuerzas sutiles, acuérdense que son fuerzas de río, estaba situado en las inmediaciones de Lorica y craneaba la idea de ir a tomarse a Cartagena entrando por el canal del Dique, pero se le había impedido moverse porque estaba funcionando el armisticio que habían suscrito Bolívar y Morillo para regularizar la guerra. Roto el armisticio en 1821, de acuerdo con Montilla, cuyas fuerzas de tierra estaban inactivas y no habían podido rendir a la plaza porque ésta había recibido provisiones de Cuba y Jamaica, sin pensarlo dos veces Padilla entró en acción. Les pido ahora que miren ustedes el mapa número 3. Con el mayor sigilo, bajó por el Sinú y salió al mar. Aquí tengo, gracias, sí, y salió al mar. Afrontando difíciles condiciones marítimas, porque recordemos que iba con fuerzas sutiles, es decir, naves que aquí los señores miembros de la Armada podrán conocer más esta situación, son las naves fluviales y de río, son naves que no tienen quilla y de fondo plano, entonces meterse con esas naves en el mar es bastante peligroso. Sin embargo, afrontando difíciles condiciones marítimas, las embarcaciones bordearon la costa y entraron a la bahía de Barbacoas, es decir, desde el Sinú fueron bordeando la costa enrumbando hacia Cartagena. En esa época el canal del Dique no desembocaba en la bahía de Cartagena, como desemboca hoy, sino en la bahía de Barbacoas, en donde entró Padilla, y les pido que miren el mapa número, les dije el mapa número 3, sí, el mapa número 3. La bahía de Barbacoas, que se comunicaba o desembocaba se comunicaba con el caño del estero. Aquí ven ustedes en el mapa que dice estero, es decir, tal vez, creo yo, Rodolfo me corregirá, que este es un dibujo bastante regular, es dibujo de Enrique Uribe White, pero da una idea de cómo funcionaba es decir, de cómo era el panorama. El caño del estero comunicaba, es decir, el caño del estero comunicaba con la bahía externa de Cartagena. Aquí ven ustedes también la bahía externa y la bahía interna. Cartagena tiene pues una bahía dividida en dos porciones
acuáticas muy importantes. Entró a la bahía externa el 4 de mayo, allí ven ustedes cómo va entrando por el caño del estero. En las riberas del estero, Padilla estableció cuartel en el caserío de Cospique, ahí ven ustedes, está marcado Cospique. El 4 de mayo entró a la bahía externa, de cuyas aguas se apoderó poco a poco esperando el momento para atacar. Sus fuerzas estaban intactas y bien aprovisionadas. Según el informe del gobernador Torres en su juicio de residencia, Padilla contaba con cerca de 45 a 50 buques menores entre flecheras y bongos y 1.200 hombres de desembarco. El 24 de junio, en la medianoche de San Juan, en absoluto silencio, con sus buques sin luz alguna, Padilla levó anclas y se situó en la isla de Manga. Aquí no se alcanza a ver la isla de Manga, pero hay un mapa tomado de uno de los libros de Rodolfo Segovia, en donde está la bahía de Cartagena, bastante, es decir, detallada, y allí se ve la isla de Manga que donde se situó Padilla. Vueltas las lanchas españolas de la ronda, las lanchas españolas estaban fondeadas y las naves españolas estaban fondeadas en lo que es hoy, yo creo que todos ustedes conocen, o por lo menos conocen a Cartagena y conocen el centro de convenciones, en donde está el parqueadero del centro de convenciones, ese era el muelle del Arsenal. Allí estaban fondeados, ese era el fuerte de Barahona, que pues, eso se destruyó después, hoy está allí el centro de convenciones. En ese muelle del Arsenal estaban las naves españolas. Entonces, vueltas las naves españolas de la ronda sin detectar su presencia, la ronda que hacían pues en toda la bahía, sus embarcaciones, las de Padilla, siguieron su estela y cayeron sobre las naves españolas. Las abordaron y echaron a pique ante la confusión de la guarnición que no pudo reaccionar. Algunas embarcaciones se tomaron, lo mismo que armas, municiones y víveres. Según el informe de Padilla, murieron cerca de 100 españoles y 3 colombianos. Destruida la marina española y ocupada la bahía interna, en los días siguientes se rindieron a Padilla las fortalezas de Boca Chica. En un último gesto desesperado, Gabriel de Torres, gobernador español de Cartagena, intentó conservar los castillos de San José y San Fernando, que guardaban la única entrada marítima en la bahía, siempre esperando que llegaran refuerzos de Cuba. Pero la defensa era inútil, y encerrados en las fortalezas y escasos de provisiones, el fin era cuestión de días. El 6 y 7 de julio las fortalezas se rindieron a Padilla, quien informó desde esos días que la bandera colombiana ondeaba en los castillos. Con esta acción las fuerzas navales republicanas quedaron dueñas de toda la costa caribe hasta Puerto Cabello en Venezuela. El 10 de octubre de 1821, las tropas españolas abandonaron nuestro país para nunca más volver. Días después caería también en la acción naval comandada por Padilla el puerto de Maracaibo y el lago de su nombre en Venezuela. Ya vamos a la parte final sobre la última gran campaña marítima, la campaña de Maracaibo. El Caribe venezolano seguía ocupado por los españoles. Ya vimos que Bolívar no había podido tomarse Caracas, y la costa, con sus puertos de Maracaibo y Puerto Cabello, donde se hicieron fuertes después de la batalla de Carabobo, y otros menores, estaban defendidos por su disminuida marina, pero recibían auxilios de Cuba. Les ruego mirar el mapa 4. Terminada la rendición de Cartagena en 1821, Bolívar comenzó a planear la toma de Venezuela.
En 1822 la situación era complicada. Páez, nombrado comandante general de Venezuela, bloqueaba Puerto Cabello por mar y tierra. Puerto Cabello estaba defendido por el brigadier español Tomás Morales, para lo cual Páez recurrió a corsarios que comandaba el capitán de navío Renato Belluche. Pero algunos de los corsarios de Belluche no obedecieron órdenes, lo que terminó con las esperanzas de bloquear a Puerto Cabello por mar. Y por tierra, las fiebres y el vómito prieto que asolaron a las tropas lo forzaron a levantar el sitio en el mes de julio. Consolidada su situación, Morales emprendió la captura de Maracaibo. Los resultados alarmaron a los republicanos, pues vieron en peligro lo que habían logrado. El vicepresidente Santander entonces decidió con su Estado Mayor organizar la recaptura de Maracaibo y Puerto Cabello. Organizó 3 expediciones por tierra y una por mar. Por tierra irían el primer ejército de Cundinamarca, como se llamó Nueva Granada después de la ley fundamental de Colombia, por la vía de Cúcuta al mando del general Rafael Urdaneta, otro de Venezuela al mando del general Sublet y el tercero también de Cundinamarca al mando de Mariano Montilla, que partiría de Riohacha. En el mar actuaría la Marina comandada por el capitán de navío José Padilla, el único alto oficial granadino, porque todos los demás eran venezolanos. Muchas dificultades tuvo que superar, pues Montilla, intendente del extenso departamento de Cartagena, que debía facilitarle recursos, le tenía una fuerte ojeriza y trató de entorpecer su misión, pero no lo logró porque el general Santander lo respaldó ampliamente. La ofensiva sobre Maracaibo fue larga y compleja. Padilla partió de Riohacha con su armada hacia Venezuela, y llega primero al puerto de Los Taques, de donde retrocede y se propone sitiar y apoderarse de Maracaibo. La ofensiva sobre Maracaibo fue larga y compleja. Por favor, miren el mapa 5. La entrada al canal de acceso al lago de Maracaibo, donde se localiza la ciudad, estaba naturalmente protegida por una cadena de islotes bajos y arenosos con manglares que formaban con sus estrechos lo que se denomina la barra, y entre ellos por canales de poca profundidad por donde circulan las aguas y donde entran las embarcaciones. Quien no conociera a la perfección esta configuración natural estaba perdido, era naufragio seguro. Pero el segundo de la escuadra colombiana era el capitán Rafael Tono, quien, recordémoslo, había sido pilotín de la expedición Fidalgo y dominaba el campo, el maritorio, decimos hoy, a la perfección. A esta defensa natural se sumaban varios fuertes situados a la entrada del canal, el más importante, el castillo de San Carlos. Les ruego que miren en dónde está Maracaibo, ¿verdad? La batalla se desarrolló en este canal, en el sitio denominado Punta Capitán Chico, donde el estrecho tiene una anchura mínima de 3.3 millas náuticas, o sea, 1.852 metros. Fue un proceso lento, plagado de maniobras y combates, esquivando o enfrentando a los buques españoles desde el momento en que los colombianos entraron en el Golfo de Maracaibo. Duró entre el 14 de mayo y al 24 de julio de 1823, día de la batalla definitiva.
El 23 de julio la escuadra española amaneció en línea de combate al norte de Punta de Palmas, allí lo ven en el mapa, Punta de Palmas, y todo se presentaba a Padilla para la acción. Ordenó a sus buques formar en línea de combate paralela a la de los realistas, pero el combate se frustró porque los vientos se pusieron en contra y además 2 comandantes extranjeros no siguieron sus instrucciones. El riohachuelo no se arredró, arrestó a los desobedientes y los reemplazó en el comando de las naves. Enrumbó la escuadra hacia el puerto de Altagracia, ahí lo ven ustedes en el mapa también, en la margen oriental del estrecho, y pasó allí la noche. Al amanecer del 24, las fuerzas españolas aparecieron en los mismos sitios del día anterior. Padilla, en razón de los relevos de los que había hecho de los barcos de los capitanes, pues que no obedecieron sus órdenes, dispuso cambios en los puestos que ocuparían sus buques en la línea de batalla y dio instrucciones precisas a cada uno de los barcos sobre el abordaje que debían hacer sus comandantes. Visitó personalmente a los barcos de las fuerzas sutiles y exhortó con vehemencia que, llegado el momento, actuaran con intrepidez y entusiasmo. A las 2 de la tarde dio orden de levar anclas y enrumbarse hacia las naves realistas que esperaban fondeadas en línea paralela a la costa norte de Maracaibo. El viento había cambiado y les era favorable a los colombianos, por lo que avanzaron velozmente con serenidad, conservando los puestos asignados y sin disparar un tiro, hasta encontrarse los buques enfrentados a distancia de abordaje o de toca de pendoles, es decir, a una distancia, me explicaba el almirante Ospina, a una distancia pequeña desde donde se puede empezar a hacer fuego los cañones y alistarse las tripulaciones y los barcos para abordar al enemigo, o sea, estaban enfrentados muy cerca. Entonces dio la orden de fuego. Debido a que las naves españolas estaban ancladas al momento del ataque, su desventaja fue grande. Trataron de hacerse a la vela y escapar, pero no lo lograron. El triunfo de los colombianos fue total. 11 buques mayores fueron apresados y uno explotó. Únicamente 3 goletas pudieron huir. Al igual que en Cartagena, los colombianos ofrecieron a Morales una capitulación honrosa, que después de intensas y acaloradas negociaciones tuvo que aceptar. Los comandantes saldrían con sus estandartes en alto y los soldados quedaban en libertad de acompañar a Morales o de incorporarse a las fuerzas de la República. Entre el 14 y el 20 de agosto salieron para Cuba los restos del ejército español de Costa Firme. Poco después caería Puerto Cabello. Fue la batalla más importante y memorable de la acción de independencia, tanto en el mar como en los ríos, Cartagena y Maracaibo. Consecuencias y reflexiones, y ya termino. Fue la batalla decisiva que liberó el mar Caribe de las fuerzas navales españolas. Políticamente su resultado fue inconmensurable, porque al capturar los grandes puertos, le cerró el norte de la América Meridional a los españoles y a la Santa Alianza para una pensada expedición de reconquista, porque no tenían puertos donde fondear y mantener una armada. Fue el resultado de la desatención de España de sus territorios de ultramar, con extensos litorales y caudalosos ríos, cuya protección dejó a cargo de una marina disminuida después de la batalla de Trafalgar. Y fue el resultado del desprecio por la Armada Republicana, integrada por corsarios, a los que los españoles consideraban más como piratas y en quienes no creyeron. Salvo el general Padilla,
todos los comandantes fueron venezolanos o extranjeros, pero las tropas fueron en su mayoría granadinas y los recursos económicos salieron de las cajas de Nueva Granada, las cajas de Santa Fe, gracias a la buena administración del vicepresidente Santander. Por último, el resultado de la dirección estratégica del Libertador, que como buen caribe sabía manejar el mar y el río y tenía muy presente la importancia y necesidad de la acción naval, y de la comandancia, experticia y conocimientos del mar del general José Padilla. Muchas gracias. Señor presidente, desafortunadamente el retraso en el vuelo Quito-Bogotá impidió la llegada a la academia del presidente y la comitiva de la Academia Nacional del Ecuador. En tales circunstancias, estamos prácticamente terminando el orden del día, señor presidente. Tengo 3 noticias para los académicos. El jueves 3, a las 7 de la noche, la ministra de Cultura y la directora del Museo de Arte Colonial invitan a la reinauguración con presencia del señor presidente de la República. Ustedes recibieron a sus residencias las invitaciones. Se requiere, para poder ingresar, que ustedes llenen con los datos de la cédula de ciudadanía de ustedes y de su acompañante una hoja que está circulando. El viernes 4 a las 8 de la mañana, en el Parque Santander, el señor alcalde mayor de Bogotá invita y estará acompañada de las directivas de la academia y de los señores académicos, una ceremonia en homenaje al fundador de la ciudad, don Gonzalo Jiménez de Quesada, en el develamiento de una placa conmemorativa en el sitio donde tuvo ubicada su residencia, lo que se llamó la Casa de los Quesada, en la calle 16624. Por el problema de agenda, el señor alcalde Enrique Peñalosa ha cambiado de las 10 de la mañana a las 8 de la mañana, cordialmente invitados. Y el martes 15, a las 5 de la tarde, tenemos la posesión del académico correspondiente, Alonso Valencia Llano, en este mismo salón. Señor presidente, agotado el orden del día. Bueno, antes de concluir la sesión, quiero también informarles que esta tarde tuvimos una conversación con el doctor Agudelo, representante de la Cámara, ponente del proyecto de ley sobre enseñanza de la historia. Había sido él el ponente en la respectiva comisión de Cámara y ahora va a volverlo a hacer en la plenaria. Se va a surgir el último debate, ya tiene redactada la ponencia, nos la ha enviado, la tenemos en secretaría, si alguno de ustedes quiere revisarla. La idea que tiene el ponente es de que si existe alguna cosa importante que debamos agregarle, con mucho gusto va a estar muy receptivo a oír las inquietudes al respecto. Entonces, en Secretaría queda a disposición el texto de la ponencia para quienes quieran conocerlo y de pronto hacer algún aporte a la misma. En los próximos días, el presidente de la Cámara, el doctor Rodrigo Lara, va a fijar el proyecto en el orden del día para la respectiva votación y con esto queda concluido el tránsito legislativo. Luego tendríamos ese proyecto ya convertido en ley de la República. Antes de levantar la sesión, también quiero agradecer la presencia hoy del doctor Franz Mutis Caballero, miembro de número de la Academia de Historia de Santander, quien nos acompaña en la sesión de hoy. Agotado el orden del día, se levanta la sesión. Muchas gracias por la asistencia. Terminamos con el himno del Ejército interpretado por el Batallón Guardia Presidencial y a continuación la mesa directiva ofrece una copa de honor a los señores académicos e invitados.
continuación, una copa de vino ofrecida por la mesa directiva. Gracias por su asistencia. Buenas noches.